Buen día, damos inicio al segundo día de ponencias del 17º coloquio de enseñanza y aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. La primera ponencia de hoy estará a cargo de José Antonio Muñoz Cetina, quien es estudiante de la maestría en Ciencias Matemáticas y nos platicará sobre dinámica de la interacción entre el sistema inmune y un tumor. Adelante, José. Gracias. Buen día. Y efectivamente aquí les voy a presentar un modelo de la interacción entre el sistema inmune y un tumor. Este modelo está basado en un estudio de Das y Das, que a su vez está basado en el estudio de las dinámicas de los tumores de Michael Smitten. Y bueno, aquí podemos ver cómo se compone nuestro modelo. Estos son los parámetros, las variables más bien, donde T representa las células tumorales, H, células de tejido sano, y la I, células inmunes específicas del cáncer. Entonces, en Das, Das, proponen el siguiente modelo para representar la interacción entre el tumor y el sistema inmune, que es este, ¿no? Aquí se puede ver, por ejemplo, algunas cosas interesantes por mencionar aquí es que por sí solo la T, las células tumorales, tienen crecimiento logístico, ¿no? Se puede ver en esta expresión, donde su capacidad máxima de carga es Tmax. Y, por ejemplo, la M1 representa la tasa de mortalidad cuando interactúan las células tumorales con las células sanas. Y también hay una muerte cuando interactúan las células tumorales con las células inmunes, ¿no? Una muerte para las células tumorales. Lo mismo ocurre con las células de tejido sano, es similar, tiene por sí solo crecimiento logístico y se eliminan algunas cuando interactúan con las tumorales. Y bueno, finalmente las células inmunes, bueno, estas no tienen crecimiento logístico y más bien se podría decir que su tasa de crecimiento está estimulada por la presencia de células tumorales, ¿no? Que se representa con esta ecuación N2TI entre alfa 2 más T. Y bueno, esta es la eliminación cuando interactúan con células tumorales y la muerte natural de células inmunes. Acá hay un diagrama donde se puede visualizar gráficamente el modelo. Por ejemplo, aquí estas son las células sanas, que esta flecha representa el crecimiento logístico que ellas presentan. Cuando interactúan con las células tumorales, que son las rojas, algunas mueren, que es lo que indica la flecha roja, ¿no? Algunas son eliminadas. A su vez, en esa misma interacción, algunas de las células tumorales también son eliminadas, ¿no? Y asimismo tienen las células tumorales crecimiento logístico. Algo similar ocurre entre las células inmunes y las células tumorales. Cuando interactúan, mueren algunas inmunes y también mueren algunas células tumorales. Pero en este caso, como mencionaba antes, ya no se puede apreciar acá crecimiento logístico,
sino que su crecimiento ya depende del crecimiento de las tumorales. Sí, o de la interacción. Exactamente, de la interacción entre células tumorales y células inmunes. Y bueno, entonces, dicho esto, nosotros lo que hicimos fue basarnos en este modelo, pero hacer una pequeña modificación. Anteriormente, nuestro modelo, bueno, el modelo que propone Das, Miguel de Das, es este mismo que está acá, pero no tiene este término cuadrático, o sea, sería este sin el término cuadrático. Nosotros le agregamos este término t cuadrada, ¿no? Y vamos a tratar de ver qué resultados se pueden replicar o qué resultados sí se pueden dar y cuáles no. De los Es como que una da. mayor saturación, ¿no? Exactamente. A ver, algunas constantes que aparecen en el sistema. A es la tasa de proliferación de células tumorales. D max, capacidad portadora de las máxima de las células tumorales. Y bueno, acá se puede ver básicamente muchas son tasas de mortalidad, como ya habíamos mencionado, de células tumorales, células huéspedes o sanas y células inmunes, ¿no? Y seguimos aquí nosotros vamos a hacer el siguiente escalado de parámetros para que sea más manejable nuestro sistema, ¿no? Usamos este escalado y nuestro sistema se va a transformar en este que es equivalente. Pero bueno, para no estar manejando las apóstrofes, las omitimos, ¿no? Entonces nuestro sistema finalmente queda de esta forma. Y de nuevo a recordar que aquí la X viene siendo, representa las células tumorales, la Y células de tejido sano y la Z células inmunes. Bueno, ahora vamos a probar la positividad y acotamiento de las soluciones del sistema. Tenemos este lema, dadas las condiciones iniciales no negativas X0, Y0, Z0, las soluciones de nuestro sistema son no negativas. Y aquellas funciones con condiciones iniciales positivas siempre van a ser positivas, nunca van a alcanzar a ser cero, ¿no? Y bueno, obviamente las que lleguen a ser cero siempre van a ser constantemente cero. Y para probar esto, simplemente del sistema, lo que hacemos es factorizar tanto la X como la Y como la Z respectivamente en cada una de las ecuaciones, ¿no? Entonces, obviamente, acá, bueno, vamos a usar el teorema fundamental del cálculo y nuestras técnicas que conocemos de ecuaciones diferenciales, ¿no? Para encontrar soluciones. Aquí, por ejemplo, digamos, las soluciones de X, Y y Z son, por ejemplo, la de X es X0 a la integral. Esta solución, digamos, no está dada de forma explícita, porque es implícita, ¿no? Porque no conocemos realmente lo que vale esta integral. Pero de todas maneras, para efectos de lo que necesitamos, que es solo la positividad, con eso nos basta, ¿no? No es necesario dar la solución explícita. Y bueno, de acá se va a poder observar pues directamente la positividad, ¿no? Porque ya vimos que X0, Y0 y Z0 son positivos y pues E
a lo que sea, Ujú. a algo, pues nunca va a ser no negativo, sí, o sea, siempre va a ser cero positivo. Ah, de hecho, positivo. Bueno, positivo es, pero la nunca llega a ser cero. Sí, positivo siempre. Puede tender a cero, pero no, nunca llega a ser cero. Y bueno, ahora vamos a probar que las soluciones son acotadas, ¿no? Bueno, aquí para empezar, vamos a tratar por separado los casos de X y Y, que el caso de Z, porque es un caso muy particular el de Z, ¿no? En los casos para probar que X y Y son acotadas, pues es relativamente sencillo de nuestro sistema. Lo voy a pensar. Bueno, de nuestro sistema podemos ver que la derivada de X es menor o igual que X por 1 menos X. Sí, los primeros términos. Los primeros términos positivos, ¿no? Y también la derivada de Y. Está usa el criterio de comparación. Exactamente, se usa un criterio de comparación. Y pues dicho esto, derivada de X es menor o igual que X por 1 menos X. Eso significa que cuando X cuando X alcanza a ser 1, ya la razón de cambio de X es siempre negativa, ¿no? Cero o negativa. Entonces, comienza a decrecer a partir de que alcanza el valor 1. Y si hubiéramos dado una condición inicial X0 mayor que 1, pues aquí sería negativo, ¿no? Entonces, la tasa de crecimiento de X sería negativa, decrecería. Y entonces de aquí se tiene que, obviamente, que la solución X va a ser menor o igual que el máximo entre X0 y 1, ¿no? Y nunca va a poder rebasar al X0 o al 1, dependiendo quién sea mayor. Lo mismo ocurre en el caso de Y. Es exactamente lo mismo, ¿no? Y va a ser menor o igual que el máximo entre Y0 y 1. Y ahora sí, vamos a probar que la solución para Z es acotada. Y pues para eso necesitamos haber probado el resultado de antes, específicamente que X es acotado. Y aquí se va a dar que Z es acotado, pero bajo la condición de esa condición, ¿no? N2SX entre alfa L más S cuadrada X menos rho SX menos delta es menor que 0, donde SX es el supremo de la X, que ya vimos que está acotada. Entonces, para ver eso, pues básicamente observamos que el límite, cuando S tiende a infinito, de esta expresión, que esta expresión es básicamente la que aparece en nuestra integral, cuando propusimos la solución, ese límite siempre va a ser menor o igual que N2, que es toda esa expresión, ¿no? Que es la condición dada acá en el lema, y eso pues nos está diciendo que es menor que 0. Entonces, dicho esto, pues va a existir un K mayor que 0, tal que para todas las S mayores que K, digamos, va a existir un épsilon suficientemente pequeño para que esta expresión siga siendo negativa, ¿no? Y por lo tanto se va a tener que la integral de K a T de esta expresión, que es la de acá, va a ser negativa. De hecho, la famosa exponencial que tiene un exponente negativo.
Sí, y ya eso hace que sea acotada. exactamente. Ya con eso garantizamos que, bueno, regresamos para ver lo que comenta el profesor. Aquí está, ¿no? O sea, ya de aquí podemos observar que este término, bueno, de cero acá, pues, digamos, eso va a ser una constante, Sí, ¿no? sí, Y de K a T, sin importar sí. qué tanto crezca T, pues ya vimos que va a ser negativa la integral, Sí. lo que hace que pues, esté acotada, Sí, no esté por sí. debajo del 1. Y Aquí un comentario sí, que está aquí presente constancia de las observaciones, que este modelito, sí, y a veces esta condición sí es necesaria, si no, no jalan las cosas, ¿no? Y la otra técnica, vimos del otro paper que checamos, no se puede aplicar acá, porque no hay un término constante que deba resolver parámetros, una ecuación. En la de esos de, creo que a uno, no creo que checamos de aquella prueba que tiene un error, ¿no? Y de hecho, si uno ve los parámetros originales, sí se espera que se cumpla eso, porque estas constantes que multiplican la X, la N2 y la alfa, no van a depender, digamos, de la T máxima tumoral, o sea, te cancela. Inclusive si uno quiere ser un poquito más preciso, uno puede sacar el máximo de la función X, digamos, X entre una constante más X al cuadrado y también va a estar acotada. Puede ser que el máximo esté un poquito menos con esto, es el máximo de X, pero además, que es una cantidad acotada digamos, por la N2 que aparece allá, ¿no? Pero esa cuota depende también cuando la X sea mayor que la alfa. Entonces, si uno hace unas cuentitas parecidas, ¿no? Entonces, y simplifica por los parámetros originales, va a quedar en términos de las originales N, eta, N2 y alfa, pero la Rho que aparece ahí involucra a la T máxima tumoral, que son miles de células. Entonces, si administramos eso, la Rho, digamos, original, o sea, si dejamos el parámetro original, ese término con la Rho va a ser mucho más grande que ese término positivo. Sí, sí bueno, es que esta Rho que te vas allá está en función de la T máxima tumoral, y pues eso son miles de células. Entonces, realmente esa Rho va a ser mucho más grande que el cociente de N2 entre alfa y N, que es más o menos. Entonces, le gana esta parte. Pues es lo que decía la línea de la prueba. Hay que ver que los negativos le ganan al positivo. Y más la delta, ¿verdad? La delta puede ser pequeña, pero entonces, sí, adecuado, ¿no? pero claro, si fuera un sistema arbitrario que no fuera biológico, Sí. pues pudiera que no se cumpliera esa condición y no jala el acotamiento. O sea que aquí sí depende de que son parámetros influidos por la biología, sobre todo que involucra el Rho que es negativo, sí involucra en su cuenta a la T máxima tumoral, mientras que la parte positiva no depende de eso. Entonces, de ahí se ve que sí se espera que en general, pues sí vaya a pasar eso y esta condición se cumpla. Entonces ya no hay bronca. Pero sí, está en función de los parámetros. O sea, no es que para cualquier sistema de esa forma se cumpla. Entonces, es lo chistoso de esta situación. Sí, de hecho, creo que en varios modelos estoy observando que ocurre lo mismo. Sí, Pasa lo mismo. Por ejemplo, de los chinitos había una relación con la proliferación que también, para que las coordenadas positivas aparecían creo que dos parámetros menos una tasa de proliferación, y tendría que eso ser positivo. Primero, para que los endémicos sean en el primer cuadrante, sean no negativos, ¿no? Y eso también dependía de la prueba con acotamiento similar, Sí, hay que produce la corrección, ¿no? hay que comentar esto. Sí, No es que Sí, ahí sí, no lo comentan porque de alguna manera piensan sí, que es que claro para los biólogos. Exacto, Sí. pero sí estaría bien. Pero eso no lo dice el paper, pues ya habría que decirlo, porque pues para esa prueba está suponiendo que ese término que es la suma de dos parámetros menos un tercero, tiene que ser positivo. Sí, sí. Entonces, son detallitos que hay que cuidar, ¿no? sí, exactamente. Y pues bueno, una vez ya han probado la positividad y acotamiento, vamos a hacer el análisis de estabilidad y pues vamos a tener los siguientes puntos de equilibrio. El trivial,
todos son cero. El equilibrio libre de tumor. Acá solo, digamos, hay células sanas. Es el 0, 1, 0. El equilibrio cuando solo hay presencia tumoral, que es el 1, 0, 0. Y bueno, también está este equilibrio cuando solo hay células tumorales y células inmunes, es esa X, 0, y bueno, esta expresión de acá. Y donde obviamente pues el valor de esta X gorro, digamos, es la raíz no negativa de este polinomio. Y bueno, aquí hay hay 3 casos, ¿no? Para obtener dichas raíces del polinomio, ¿no? Es cuando rho alfa 2 es igual a n2, cuando es mayor que n2 y cuando es menor que n2, ¿no? Y bueno, aquí simplemente nosotros observamos que no dimos tal cual las soluciones, pero garantizamos que efectivamente no existen esas raíces, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver el otro equilibrio, el E4, cuando no hay células inmunes, solo hay células tumorales y células sanas, que sería y hay 2 equilibrios más. Bueno, el equilibrio de coexistencia o el endémico, que sería donde obviamente la X asterisco es la solución del polinomio que presentaba antes, ¿no? Y de aquel cúbito. Exactamente. Entonces, pues vamos a calcular, en este caso, bueno, para el trivial, el jacobiano evaluado en el punto de equilibrio trivial nos da esta matriz y pues de aquí podemos observar cuáles son los autovalores, ¿no? Correspondientes. Entonces, bueno, aquí se puede observar, de hecho, que en este caso va a ser inestable, ¿no? Este punto de equilibrio trivial porque hay parámetros positivos. Y bueno, en lo que sigue, pues vamos a calcular o hacer el análisis de estabilidad de los demás puntos. En el E1, que es el 0, 1, 0, nuestra matriz jacobiana queda de esta forma, donde pues los autovalores van a ser estos que ya dependen de los parámetros M1 y B. Entonces, obviamente, y bueno, también delta, ¿no? Para que ocurra la estabilidad, ya sabemos que como B es positivo y delta es positivo, pues menos B y menos delta van a ser negativos. Solo necesitamos que 1 menos M1 sea negativo, entonces para que eso ocurra, pues M1 tiene que ser mayor que 1, ¿no? Y de esta forma ocurriría la estabilidad. Y creo que David dice que no existen los equilibrios en este caso, ¿no? Si es el E4, el E4. Sí, exactamente. Exactamente, el E3 y el E4 no pueden existir. Y bueno, lo mismo ocurre en el punto donde solo hay presencia tumoral. Acá, pues, obviamente, pues, lo que necesitamos siempre es ver para qué parámetros los autovalores se hacen negativos, ¿no? Entonces,
pues aquí la condición es que N2 sea menor que alfa 1 más 1 por rho más delta y M2 sea mayor que B. Con eso se garantiza que todos los autovalores van a ser negativos y el sistema va a ser estable, ¿no? Y pues de manera similar en los otros casos, ¿no? Estas son las condiciones que van a hacer que los autovalores sean negativos. Este es el equilibrio E3. Está el equilibrio E4. Cuando no hay células inmunes. Lo mismo, ¿no? Las condiciones para que los autovalores sean negativos son que C sea mayor que 0, D sea mayor que 0 y toda esa expresión que sigue sea menor que 0, ¿no? Y allá se da lo que es C y lo que es D. Y bueno, para el caso de E asterisco, es el equilibrio endémico. Aquí ya usamos otro método, ¿no? Para verificar la estabilidad, inestabilidad, que es el criterio de Routh-Hurwitz, ¿no? En este caso, el punto endémico, el equilibrio endémico va a ser asintóticamente estable si F2, F0 son mayores que 0 y F2 por F1 es mayor que F0, ¿no? Donde, pues en este caso, esas Fs son los coeficientes del La polinomio cúbica que característico. decimos. Ajá, la cúbica. Exactamente. Y bueno, aquí simplemente se calculan los parámetros de estos coeficientes de la cúbica. Son estas expresiones, ¿no? La F2 y la F1. Que aparece la F0, entonces, bueno, ya haciendo el arreglo de Routh-Hurwitz, nos queda de la siguiente manera la tabla. Y pues la condición para que da Routh-Hurwitz para que ocurra la estabilidad es que los valores de la primera columna sean todos positivos. Y pues eso es precisamente lo que teníamos en nuestra hipótesis, ¿no? De hecho, este criterio se genera para cuando la ecuación es un polinomio, ¿no? Digo, es para polinomio, pues digo, Sí, eso quedó muy general, pero para el caso cúbico salen esas relaciones. Exactamente. Exactamente, sí, sí, o sea, se garantizan las raíces positivas, ¿no? Y bueno, de hecho, simplemente necesitamos que todo sea positivo y pues ya. Y la ventaja del criterio es que no tienes que estar calculando los equilibrios, sino que nada más con los coeficientes, Con los coeficientes. del polinomio puedes checar la corrección. Sí, exactamente. Y bueno, ahora vamos a hacer un análisis acerca de la bifurcación de Hopf. En este caso, la bifurcación de Hopf es una condición en la cual uno puede observar cuando modifica un parámetro, cómo se modifica las funciones del sistema en términos de un ciclo límite, ¿no? ¿Cuándo puede ocurrir un ciclo límite en este caso, ¿no? Y ya no ser exclusivamente puntos de equilibrio. Bueno, en el DAS, Muller de DAS, dan dicha condición, ¿no? Para empezar, vamos a tener en cuenta este polinomio característico, ¿no? Lo definimos de esta forma. Este va a ser el jacobiano. Y definimos las determinantes
digamos, de las matrices reducidas, ¿no? D1 en N, pues es nada más la matriz de un solo término. El determinante, ¿no? Que es P1. D2, pues es la matriz de 2 por, el determinante de la matriz de 2 por 2. Y así Tiene sucesivamente. desde la esquina de arriba. Exactamente, ¿no? Entonces, el criterio que dan en DAS, Muller y DAS es el siguiente para garantizar que existe una bifurcación de Hopf, ¿no? Si existe un camino suave de equilibrio XN, N, donde X en N0, en N asterisco es igual a X0. N es tu parámetro de bifurcación. Sí. Sí. N es el parámetro de bifurcación. Y para un sistema, ¿no? X' igual a Fm de X con, pues, el equilibrio X0, N asterisco. Estas son las condiciones que deben cumplir los coeficientes del polinomio previamente definido para que ocurra la bifurcación de Hopf, ¿no? El P0 evaluado en N asterisco debe ser mayor que 0 y estas, las determinantes de las matrices reducidas deben ser mayor que 0, excepto la n-1, que esa debe ser igual a 0, y la derivada de el determinante de esa matriz evaluada en n asterisco debe ser distinta de 0, ¿no? Esa es la famosa condición de transversalidad, es la que vas a cruzar Exacto. el eje imaginario. Exactamente. Entonces, bueno, entonces, dicho esto, nosotros nos basamos en este teorema de Das para dar las condiciones de nuestro propio sistema, ¿no? Traducido en nuestro sistema, estas son, digamos, las condiciones que se deben cumplir para que ocurra la bifurcación de Hopf, ¿no? Recordemos que ya vimos F0, F1 y F2, que son los coeficientes de nuestro polinomio cúbico, ¿no? Y pues en asterisco no es un punto crítico, ¿no? O sea, ya, aquí va a ser distinto de 0 cuando se derive, ¿no? Y bueno, básicamente la demostración es comprobar que esto ocurre, como se dijo en el caso de Das, Muller y Das, con nuestros parámetros, ¿no? Podemos observar que, obviamente, dado los valores de F2, F1 y F0 que vimos anteriormente, se van a cumplir las condiciones que da Das, Muller y Das. Y en este caso va a ocurrir la bifurcación de Hopf. Y bueno, ahora vamos a ver algunas simulaciones, ¿no? Dando algunos parámetros reales. Bueno, aquí básicamente es cómo se verían algunos puntos de equilibrio, ¿no? Obviamente los primeros, pues, ya eran constantes, ¿no? Los parámetros, ¿no? Y no importa cómo se modifiquen los valores, ¿no? Del sistema, siempre van a permanecer iguales. Simplemente, pues, donde se puede apreciar, digamos, ya un cambio es en los otros puntos de equilibrio donde los valores dependían de los parámetros del sistema, ¿no? Que son el E3, el E4 y pues el endémico. Y
algunas simulaciones numéricas hechas en Python son las siguientes. Aquí, por ejemplo, lo que se puede apreciar básicamente es que, bueno, la curva verde representa las células inmunes, la azul las células tumorales y la anaranjada las células sanas. En las 6 simulaciones, donde se dieron diferentes condiciones iniciales, básicamente se puede apreciar que van muy de la mano las células inmunes y las células tumorales, ¿no? Y que eso, pues, biológicamente tiene sentido. Y obviamente, normalmente tiende a, en estas condiciones que dimos, ¿no? Condiciones iniciales, tienden a ser las células sanas mayores a los otros 2 tipos de células, excepto, digamos, en este caso, con los parámetros 1, punto 2 y punto 5, digamos, aquí se puede apreciar donde hay un problema más grave de la enfermedad, ¿no? Hay pocas células sanas. Bueno, estas son 2 simulaciones más. Y aquí vemos cómo, dadas también condiciones iniciales, cómo tienden las curvas de solución a los puntos de equilibrio, ¿no? Los puntos azules son las condiciones iniciales que simulamos, que, bueno, en este caso son punto 4, 1.4, punto 6 y todas las demás vienen siendo todos estos puntos azules. Y pues en estos casos la curva solución tienden al punto 0, 1, 0, ¿no? O sea, cuando ocurre el equilibrio de células sanas. Lo mismo en este caso, ¿no? Vimos otros puntos de condiciones iniciales también. Y vemos que en estos casos hay una convergencia. Con otro juego de parámetros, ¿cierto? ¿No? Esta otra fue con otro juego de parámetros, con el mismo juego de parámetros. No, fue con otro. Con el juego de parámetros también Sí. va a dar al Va a dar, sí, al exactamente. Va a dar al equilibrio de células. las células sanas, ¿no? Y Porque eso depende de las condiciones también que habías mostrado antes. sí, O sea, según tus parámetros y cumplen alguna de las condiciones, el que va a ser estable puede ser el que va a ser atractor. Pues, sí, exactamente, sí. Y bueno, en ese caso, ya como conclusión, podemos mencionar que nosotros nos basamos en el artículo de Das, Mujer y Das, donde se representa la interacción entre células tumorales y células del sistema inmune, pero pues le hicimos una modificación y pudimos observar bajo qué condiciones se pueden obtener los mismos resultados, ¿no? Adicionalmente, pues se le agregó la prueba de positividad y acortamiento que no estaba en el artículo de Das, Mujer de Das. Y bueno, esa sería la presentación de mi parte. No sé si hay alguna pregunta. ¿alguna pregunta? No se tiene los programas, ¿verdad? Para entrenar. No, No, por el programa pues hiciste, ¿no? bueno, me basé en un trabajo Sí. para hacer las simulaciones. Sí, porque ese Pero- paquete, creo que ese paquete Luri estuve checando.
porque dice el proveedor de la casa. Y sí, es una librería de Python que se baja, se instala, y está dedicado para ese tipo de problemas tipo biológicos, ¿no? Entonces, como digamos, uno podría programar desde cero y hacer los programitas, pero ya están como adaptados a ese tipo de problemas. Entonces, te sacan ya las gráficas. Allá mismo, en esa plataforma. Sí, es una librería. Entonces, tú simplemente, como que ya tienes unas especies de rutinas o comandos específicos que preparan para que sea más fácil adaptarlo y no partir desde cero. Porque, sí, o sea, Esa es la onda. sí, O sea, es entrar ahí, sí, buscar esas cosas que ya están para no partir desde cero. sí. Entonces, Sí, porque por ese tipo de gráficas y todo ya tienes como unos comandos para que saque el retrato fase, por ejemplo. Porque si no, tenías tú que programarlo desde cero. Es algo así como P-Plane de field para el caso de ecuaciones. entonces eso es lo que es que buscar Sí. ahí. Sí, sí, porque de hecho, O sea, lo que empieza a hacer que sí sería muy interesante es, bueno, aquí en estos casos solo se vio cuando se da la convergencia, ¿no? A uno de los equilibrios. Exactamente a uno de los equilibrios, que es el de las células sanas, pero sería interesante observar bajo qué parámetros ya no ocurre eso, sino, pues, por ejemplo, se va al equilibrio solo de células tumorales. Pero fíjate el detalle, en tus teoremas ya tienes varias condiciones para que cada equilibrio sea estable. Entonces tienes que ver tu código de parámetros que cumple esas condiciones y entonces cuando haya la simulación Sí. debe de pasar eso. Sí, sí, sí. Entonces el chiste es como qué parámetros tienes que buscar para que con ese juego de parámetros cumplan las condiciones de tu teorema para que el otro equilibrio sea estable. Sí. Y ver qué ocurre. Debería de irse a ese equilibrio. O sea, lo que es el punto de esas simulaciones numéricas. O sea, básicamente ilustrar Los que tienen las mismas. todos los resultados analíticos. Sí, sí, sí. Entonces, ahorita, aprovechando, porque en el de análisis numérico usaron Python o qué usaron. Python, sí. Hasta. Entonces, podemos aprovechar esta herramienta de, ¿cómo se llama? Tellurium, sí, ese es un Tellurium, paquete de Python. ¿no? Y entonces ahí bajar, o sea, como en MATLAB. Sí. Sí, sí, sí. O sea, como en MATLAB, que ya hay librerías. Pero digo, tú hiciste aquí corriendo ya con la librería esta. Esos ejemplos tú ya los hiciste con la librería. No, No, estos ejemplos no. O ya ya estaban hechos. Ya estaban hechos. Sí. Ah, bueno, pues es lo mismo que tendrías que ver es bajar la librería, ver el instructivo ahí para que le des los juegos de parámetros. Sí. O sea, lo que tienes es meterle las ecuaciones del sistema, Sí. poner los juegos de parámetros y usar los comandos que se utilizan para sacar estos tipos de gráficas, ¿no? Sí, Pero esta librería tiene su instructivo, o sea, tiene su documentación, entonces tienes que chutarte la documentación y ver cómo sacarlo. Entonces, eso está bien, ¿no? Sí. sí, bueno, de hecho allá se podría observar que no necesariamente la Z estaría acotada, ¿no? Sí. Se podría observar directamente, gráficamente, ¿no? Dando parámetros donde contradigan, ¿no? Que la Z es acotada. Sí, pero fíjate, si tú das, por ejemplo, ¿qué pudiera pasar? Si tú das un parámetro en que, por ejemplo, tu número de células tumorales sea muy pequeño y que no sea irreal, por lo que digas, pues, se habla de un número de células tumorales, son miles de células, pero ponte que tú digas, tu capacidad de carga son 3 células tumorales. Entonces, una cosa de este estilo te va a llevar a que no jalen las cosas. Claro, obviamente, pues, Sí, siempre tiene que... una situación así es ilógica, digamos, desde el punto de vista biológico, pero Sí, ahí sí, podría tiene ser que que sí. Matemáticamente está bien. Ujú. O sea, Sí. correcta, ¿no? Había algo turbio. Sí, sí, sí. Pero en términos, digamos, de la operación matemática, pues, digamos, como dice Gerardo, es irreal. Sí, sí, O sea, ese número siempre va a ser grandote. Sí. Sí. ¿No? Y entonces, al ser, porque si no, entonces, digamos, si el número es poco, Sí. o sea, normalmente no pasa, ¿no? Sí. O sea, desafortunadamente es el problema. Sí. Sí, sí, sí. ¿Verdad? ¿No? Sí. O sea, no, aparecen esas ondas, es que Sí, o sea, no. ya cuando son muchas células, ese número se vuelve muy grande, entonces ya tu sistema no se va, Sí. no se va a Infinito, sí. infinito, Ujú. ¿no? Entonces, entonces hay tranquilidad Sí. en términos de que, bueno, pues,
pues sí me va a estar diciendo cosas. Sí, porque es la Entonces, ahorita, digamos, lo que seguiría, en principio, es aprovechar las circunstancias de que tú ya tienes una idea de Python, Sí. entrar a esto, todas estas cosas, ilustrar todo esto gráficamente, un poco de, como curioso, por curiosidad, encontrar ese ejemplo que tú quieres buscar, Sí, sí, sí. ¿no? Ahí se puede ver que efectivamente, pues, está pasando. Y ahora, aquí lo único malo es de que, pues, es un poco también lo que pasa con, bueno, no, o sea, me imagino que aquí también tú puedes hacer para otros sistemas. Sí, es que es en general, no solo para ese sistema. Entonces, Sí. De hecho, esa librería estaba checando. Tú la puedes encontrar ahí para Linux, para Windows. Entonces, inclusive, sí, porque yo en una aplicación, en la Sage, por ejemplo, que tiene Python, yo traté de instalar la instalación de Sage y tuvo pruebas de dependencias porque era una versión más viejita. Pero la instalación que yo había hecho con Anaconda de Python, ahí sí la pude instalar. Pero de todas maneras, independiente de eso, pues, tiene un instalador que te hace su propia instalación de Python aparte, que ya es compatible con eso. Independiente que tengas Python menos instalado en tu máquina. O sea, como te hace una instalación diferente de Python, que es la que va a usar este paquete, y ya está todo configurado. Entonces la puedes instalar desde cero, o sea, tiene su ejecutable en Windows, entonces ya ala eso, y entonces ahí ya tú ves la documentación para que veas cómo meter los modelos. o sea, es los como si parámetros. tuviera OD45. Sí, algo así. Algo así. Es como WhatsApp, exacto lo mismo. O sea, tiene un manual de usuario donde va a decir cómo vas a meter tus sistemas. O sea, cómo espera que tú le metas sus sistemas, parámetros y todo. Y qué funciones tiene. Sí, entonces tienes que leer la documentación. Digo, podría checar. Ujú. Sí, porque Porque por otro lado también está lo de Pay. Sí, sí. Es más, pero digamos, claro, checarte ahí si Ah. te pueden hacer cosas de Didi. No, eso sí no lo chequé. No, nada más chequé que sí son cosas para tipo de cosas biológicas. Porque inclusive Python creo que, sí, creo que hay algunas rutinas para ecuaciones con retardo, sé que por ahí hay, pero no sé qué, Pero no sé si- pero ese anterior no sé si trabaja con retardos, sí, no estoy seguro. yo, por ejemplo, estuve usando Python, pero, o sea, yo no lo tengo en mi computadora instalado, ¿no? Lo uso por medio de Colab, ¿no? Ándale, sí, sí, con Calc o algo, o Colab Colab es, digamos, la versión en línea, ¿no? Y todo se queda guardado. de Google Drive, sí, y entonces ahí ya tus librerías están instaladas, están. Ya, Sí, claro. Aquí es de que tú tendrías que hacerlo from scratch. O sea, digo, sí lo comento, sí, no está mal. perdón. Al principio. Sí, comento eso, puedes usar Colab. Lo que pasa es que Colab, como está en línea, no lo puede usar su máquina. Ya está todo instalado en línea. Pero de todas maneras, cuando él lea la documentación, crea el modelo y lo corre en Colab llamando a la librería y ya no tienes que instalar en tu máquina. Ah, Sí, es lo que pasa, no tienes que instalar en su máquina, sino lo puede correr en línea con, usando su Google Drive. Sí, porque de hecho aquí, ahí está la librería instalada, entonces no más, pero de todas maneras De hecho, lo prefiero porque sí. lo puedo ver, visualizar en, por ejemplo, hasta en las máquinas de cómputo, acá, ¿no? Porque ya se quedan las nubes. Sí, esa es la nube, exacto, es otra opción también, sí. Como pasa con Sage, creo que hay Cocal, que tú puedes trabajar con Sage o Sage Marcel que tiene ahí, que puedes también correrlo en línea. Sí, sí, o sea, tienes la opción, lo puedes correr en la nube o puedes instalar en tu máquina. Sí. Sí. No sé si hay más preguntas.